El crepúsculo teñía el cielo de Barcelona con tonos anaranjados y púrpuras. Pero dentro del lujoso apartamento, en Pedro el Bis, la luz era fría y controlada, filtrada por persianas automáticas. Clara Rovira, directora financiera de una multinacional, abrió la puerta con la llave electrónica, sus tacones de aguja resonando en el mármol pulido del vestíbulo. El bolso de marca descansaba en su mano, con la naturalidad de una extensión de su brazo, y el aroma sutil de su perfume caro llenaba el aire. Personal, todo en aquel ambiente exhalaba opulencia y orden, pero también una silenciosa y casi palpable soledad, un vacío que ni siquiera la deslumbrante vista del mar Mediterráneo, visible a través de los inmensos ventanales de la sala de estar, lograba llenar o disimular. El silencio solo era interrumpido por el zumbido casi inaudible del aire acondicionado central, manteniendo la temperatura impecable. Clara sintió un cansancio pesado en los hombros, no solo físico, sino un agotamiento emocional que se había arrastrado durante años. Su rutina era una secuencia agotadora de reuniones, análisis financieros y decisiones estratégicas, una armadura de profesionalismo que vestía a diario. Hoy, sin embargo, una reunión se había cancelado inesperadamente, obligándola a regresar a casa antes de lo habitual, rompiendo el ritmo predecible de su existencia. Su hijo, Leo, de 5 años, debería estar en su habitación, jugando bajo la discreta supervisión de Mariana, la empleada interna. Una joven ecuatoriana, Clara, esperaba la misma quietud que siempre encontraba, el orden inmaculado que era el sello distintivo de su vida meticulosamente planificada, donde cada cosa tenía su lugar y función. Contrariando la expectativa de silencio, un sonido inusual y sorprendente llegó a sus oídos mientras caminaba por el pasillo. Eran risas ligeras y contagiosas, mezcladas con voces bajas, pero llenas de vida. No eran las risas contenidas y educadas que ella esperaba, sino explosiones de alegría genuina que calentaban el ambiente gélido del apartamento. La curiosidad, una emoción que Clara rara vez permitía aflorar en su vida controlada, la trajo hacia la habitación de Leo. La puerta estaba entreabierta y una luz suave escapaba por ella, iluminando un tramo del pasillo. Se acercó, el corazón latiéndole con una cadencia diferente a la habitual, una mezcla de intriga y una punzada de algo que aún no lograba identificar. Al asomarse por la rendija, Clara vio la escena que la golpearía como un rayo. La habitación, generalmente ordenada y estéril, se había transformado en un refugio mágico. En el centro se había levantado una cabaña improvisada con sábanas y cojines, un universo particular donde Leo y Mariana se encontraban. Dentro de la cabaña, iluminados por una pequeña linterna, estaban los dos, absortos en un juego. Mariana, con su cabello rizado, suelto y una amplia sonrisa, sostenía muñecos hechos a mano, mientras Leo, con los ojos brillantes de felicidad, se reía a carcajadas. El escenario era de pura complicidad y afecto. En un momento de éxtasis, el niño señaló a Mariana y con la voz clara y dulce de un niño, dijo: «Tú eres mi mami», di juegos a la frase. Simple y inocente golpeó a Clara con la fuerza de un rayo, paralizándola en el umbral de la puerta, exponiendo la herida más profunda de su ser. Esas palabras, mi mami de juegos, resonaron en la mente de Clara, perforando la coraza de indiferencia que había construido a lo largo de los años. Permaneció inmóvil, observando la escena que se desarrollaba, sintiendo el peso de la ausencia de su propia presencia en la vida de su hijo. Una mezcla abrumadora de celos, tristeza y una culpa sofocante la invadió. Detrás de la fachada de directora financiera impecable, Clara era una mujer profundamente marcada por su propia infancia. Su madre, una figura elegante y distante, siempre priorizó la carrera y el estatus social, ofreciendo poco afecto y mucha crítica. «No llores, Clara, sé fuerte». Era la frase más escuchada, transformando cualquier vulnerabilidad en debilidad. Creció aprendiendo a asociar las emociones con el desorden, y demostrar cariño era un territorio desconocido y aterrador, un fallo que no se permitía tener. El recuerdo
de noches solitarias, en su propia habitación de niña, con juguetes caros, pero sin la presencia de alguien con quien jugar, resurgió. Leo, su hijo, estaba experimentando algo similar, aunque en un contexto de mayo era el lujo y confort material. El vacío emocional era el mismo. Clara, aunque amaba profundamente a su hijo, a su manera controlada y distante, no sabía cómo ofrecerle lo que Mariana, una joven con tan pocos recursos materiales, entregaba con tanta naturalidad a la pura y simple presencia, el calor de un afecto sin pretensiones. El brillo en los ojos de Leo, mientras se reía con Mariana, era un espejo de la felicidad que ella, en su búsqueda incansable de éxito y estabilidad, había descuidado en su propia vida y en la de su hijo. Mariana Suárez, por otro lado, era la encarnación de la resiliencia y el calor humano. A 23 años, había dejado a su familia en Ecuador, cruzando océanos y barreras burocráticas en busca de un futuro mejor. En Barcelona, vivía en una pequeña pensión en el barrio del Raval, compartiendo una minúscula habitación con otras migrantes. Su día era una maratón de trabajo, ahorrando cada euro para enviar a su madre y hermanos menores, quienes dependían de ella para la alimentación y los estudios. El dolor de la distancia y la añoranza de casa eran una constante, pero Mariana nunca permitía que eso le impidiera ofrecer lo mejor de sí misma. En cada sonrisa para Leo, en cada historia que contaba, imprimía la dulzura y la fuerza de un alma que, a pesar de sus propias heridas, sabía el valor de la conexión y el cariño genuino. La conexión entre Mariana y Leo era un lazo invisible pero potente, que se había construido día tras día, en los momentos en que Clara estaba ausente, física o emocionalmente. Mientras Clara buscaba la perfección en el trabajo, Mariana construía un universo de seguridad y alegría para el niño. Le enseñaba canciones de cuna ecuatorianas, le contaba fábulas de su país y dedicaba horas a juegos creativos, como la cabaña de sábanas, que Clara acababa de presenciar. Para Leo, Mariana no era solo la cuidadora, era la amiga, la confidente, el puerto seguro en un mundo donde su madre era una figura distante y enigmática. Cada día que pasaba, la risa de Leo con Mariana se volvía más suelta, más vibrante, mientras la comunicación con Clara permanecía en frases cortas y funcionales. Clara, impulsada por una emoción que no podía controlar, dio un paso adelante. ¿Puedo unirme? Su voz sonó contenida, casi un susurro, pero cargada de una vulnerabilidad inédita. Mariana, sorprendida pero con su dulzura habitual, abrió un espacio en la cabaña. Leo, sin ningún rastro de juicio, simplemente abrió los brazos y la invitó con un «Sí, mamá». Clara se sentó torpemente en el suelo, su postura rígida y elegante contrastando con la naturalidad del ambiente. Era la primera vez en años que participaba en un juego infantil. Mariana, con una sonrisa acogedora, le entregó uno de los muñecos hechos a mano, incluyéndola en la narrativa inventada. El tacto de las sábanas suaves, el olor a lavanda de los cojines y la cercanía del hijo por primera vez en mucho tiempo comenzaron a derretir el hielo que envolvía el corazón de Clara, una sensación extraña y a la vez reconfortante. A partir de aquel día, algo sutil comenzó a cambiar. Clara no participó en todos los juegos, pero la puerta a la interacción se había abierto, pequeños gestos de acercamiento se hicieron más frecuentes. Empezó a observar a Mariana con otra perspectiva, ya no como una empleada, sino como alguien que poseía una sabiduría que a ella le faltaba. Sin embargo, el camino de Clara hacia la apertura emocional no era fácil. El conflicto interno de ser una buena madre la atormentaba. Las voces de su propia infancia, las críticas silenciosas de su madre, resonaban en su mente. Tenía miedo de fracasar, de no ser suficiente, de repetir los errores de sus padres. Este miedo era un muro que ella había construido para protegerse, pero que ahora le impedía alcanzar la conexión que tanto anhelaba con su hijo y que Mariana ejemplificaba con tanta facilidad. Su círculo social, compuesto por mujeres igualmente exitosas y distantes, no ayudaba. En un almuerzo con amigas, Clara mencionó:
La dedicación de Mariana, cuidado con crear demasiada intimidad. Clara en ellas pueden aprovecharse, advirtió una de las amigas, con un tono de superioridad. Es importante mantener los límites. Ella es la empleada, completó otra, reforzando la distancia social que Clara había mantenido toda su vida. Incluso su madre, en una de sus raras visitas, comentó con desaprobación la cercanía entre Mariana y Leoán. Un niño necesita disciplina y una figura materna fuerte, no una niñera que actúe como amiga, dijo, sin darse cuenta del daño que aquellas palabras causaban, minando la confianza de Clara en su propia intuición. El exmarido de Clara, un abogado ambicioso y calculador, percibió el cambio e intentó usarlo a su favor. Durante una cena para discutir la custodia de Leo, lanzó a Né: oído que Leo está más apegado a tu empleada que a ti. Eso no te favorece. Clara, en un juez, podría considerar que no estás lo suficientemente presente. La crítica, aunque manipuladora, tocó una herida abierta. Clara sintió la punzada de la inseguridad, el miedo a perder a su hijo, a ver su fallo como madre expuesto públicamente. Se vio de nuevo en una encrucijada en ceder a las presiones externas y cerrarse de nuevo, o continuar el difícil proceso de apertura, desafiando todas las expectativas y miedos. El contraste entre su riqueza material y su pobreza emocional nunca fue tan patente. En medio de esta turbulencia, Mariana recibió una oferta de empleo de una familia más rica, que ofrecía un salario más alto y vivienda separada. La noticia la dejó en un dilema. Necesitaba el dinero para su familia, pero había desarrollado un profundo afecto por Leo y, ahora, por Clara. El miedo a comunicar la oferta y la posible reacción de Clara la corroía. Mariana dudó, posponiendo la conversación, lo que generó una tensión silenciosa entre ellas, una línea tenue que amenazaba con romper el frágil puente que estaban construyendo. Percibía la lucha interna de Clara, el deseo de conectar, pero la dificultad para expresar lo que sentía. Cada día el dilema crecía, y la posibilidad de alejarse de Leo, a quien ya amaba como un hijo, le partía el corazón. El universo de Clara se derrumbó cuando Leo enfermó. Fiebre alta, tos incesante y postración total. Mariana, que siempre había sido el pilar en esos momentos, estaba en su día libre. Por primera vez, Clara se vio sola para cuidar a su hijo enfermo. En el pánico la invadió. Nunca había medido la fiebre de un niño. Nunca había administrado un jarabe o calmado un llanto nocturno. La directora financiera, tan competente en el mundo corporativo, se sintió completamente inútil y aterrorizada ante la vulnerabilidad de su propio hijo. El reloj avanzaba y la fiebre de Leo no disminuía, y Clara se vio por primera vez sin control de la situación. Una sensación que la aterrorizaba más que cualquier presentación ante la junta directiva. Intentó llamar a Mariana, pero el teléfono de la joven estaba apagado, aumentando aún más su angustia. Él intentó todo, leyó guías en internet, llamó al pediatra, pero con cada intento se sentía más inadecuada. Leo, febril y débil, solo llamaba a Mariana en su sueño. El rostro de Clara, normalmente impecable, estaba marcado por el cansancio y la ansiedad. Las lágrimas comenzaron a rodar, no por tristeza, sino por un miedo visceral a fallar a la persona más importante de su vida. El apartamento, antes un refugio de orden, parecía un laberinto de soledad. Abrazó a Leo con una fuerza que no sabía poseer, intentando transmitirle el amor que sentía, pero que nunca había logrado expresar tan abiertamente. El peso de su ausencia, el tiempo perdido, todo salió a la luz en aquel momento de desesperación, y se dio cuenta de que la riqueza y el éxito no podían comprar la serenidad de tener a alguien a su lado, en momentos como ese. La noche avanzó y la fiebre de Leo no cedía. Clara estaba exhausta, sentada al borde de la cama de su hijo, con la cabeza apoyada en la pared fría. Las críticas sociales, las presiones de su exmarido, todo parecía insignificante ante la fragilidad de Leo. Ann llamó a Mariana de nuevo, la voz entrecortada, implorando ayuda. Mariana,
que había perdido el teléfono y tenía la batería descargada, finalmente logró contactar con la familia de Clara y, al enterarse de la situación, corrió al apartamento. Llegó empapada por la lluvia que caía torrencialmente sobre Barcelona, el rostro marcado por la preocupación, pero con una mirada de calma que Clara tanto necesitaba. La simple presencia de Mariana en la habitación de Leo, con su aura de paz, ya traía un inmenso alivio al tenso ambiente. Mariana, sin pronunciar una palabra, tomó el control de la situación con una naturalidad impresionante. Cambió la toalla mojada de la frente de Leo, comprobó su temperatura con un termómetro que traía consigo y habló con él con su dulzura habitual, calmando al niño. La escena contrastaba con la inexperiencia de Clara, que observaba, con una impotencia abrumadora. Mariana hizo una infusión de hierbas que conocía, tomó a Leo en brazos y lo acunó suavemente. En pocos minutos, el niño, exhausto, se durmió profundamente en sus brazos. Aquel gesto, simple y lleno de afecto, desarmó por completo a Clara, mostrándole que el amor y la presencia eran los únicos remedios verdaderos en momentos de vulnerabilidad, algo que su dinero y su posición nunca podrían comprar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Clara observaba a Mariana, quien acunaba a Leo dormido en sus brazos, la imagen de pura ternura y fortaleza. Las tenues luces de la habitación revelaban el rostro de Mariana, cansado pero sereno. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, creando una melodía melancólica que arropaba el ambiente. La directora financiera, tan acostumbrada a mantener el control de todas las situaciones, se sentía completamente desarmada. La fragilidad de Leo, el miedo que la había dominado durante la noche y la serenidad con la que Mariana había manejado la situación. Todo se unió para derribar las últimas barreras que Clara había levantado a su alrededor. Se sentó en el sillón de al lado, el cuerpo relajado por el agotamiento y la liberación de una tensión largamente acumulada. Pero su mirada fija en Mariana, buscando respuestas a una vida entera de incertidumbres. Con un suspiro profundo, Clara dejó que las lágrimas rodaran libremente, mojando su rostro por primera vez en años con una emoción que no era de ira o frustración, sino de pura vulnerabilidad. Sentía el peso de todas sus inseguridades, de todas las veces que se había cuestionado su capacidad de ser madre. No sé ser madre, confesó, con la voz entrecortada, apenas audible por encima del sonido de la lluvia. Las palabras salieron como un desahogo, una herida abierta que por fin se atrevía a exponer. Tengo miedo de hacer todo mal, de no ser suficiente para él en mi propia madre. Nunca supo darme el cariño que necesitaba. Y yo estoy repitiendo la historia, Mariana, lo amo, pero no sé cómo amar. Las palabras eran un reconocimiento doloroso de sus fallas, una confesión de una vida entera de carencias. Mariana, que había acostado cuidadosamente a Leo en su cama, se acercó a Clara, sentándose a sus pies. Sin decir una palabra, extendió su mano y suavemente tomó la de Clara. El tacto era cálido, firme y cargado de una empatía silenciosa, una conexión que trascendía las diferencias sociales y culturales. Aquel gesto simple fue un bálsamo para el alma herida de Clara en ser madre no es ser perfecta. Clara, comenzó Mariana, su voz suave pero cargada de una sabiduría que la vida le había enseñado. Ser madre es estar, Ana es presencia, y tú estás aquí, has estado aquí toda la noche por delante, preocupaste y me llamaste. Eso es amar. Aunque creas que no sabes, sus palabras fueron como un abrazo, un consuelo que Clara nunca había recibido antes. Un silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el sonido de la lluvia. Clara miró a los ojos de Mariana, y por primera vez no vio a la empleada, sino a una mujer que a pesar de sus propias dificultades irradiaba una fuerza y un amor que la propia Clara había olvidado cómo acceder. No lo hagas sola, Clara, continuó Mariana, su voz volviéndose un poco más firme, pero aún cargada de compasión. Nadie necesita hacerlo todo sola. Aceptar ayuda no es debilidad, es un acto de amor, por ti y por él. A la frase resonó en la mente de Clara, desafiando todo lo que había aprendido
sobre independencia y autosuficiencia. Era una revelación, la clave para desatar los nudos emocionales que la ataban durante años. Una nueva perspectiva sobre la maternidad y sobre la vida. En ese momento, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el cielo de Barcelona, Clara sintió una profunda transformación en su ser. La mano de Mariana en la suya, el calor y la firmeza, eran el ancla que necesitaba. Las lágrimas cesaron, pero una nueva sensación de alivio y claridad la invadió. Finalmente comprendió que el amor no era una fórmula exacta o una actuación impecable, sino una entrega, una presencia, y que aceptar ayuda y compartir el viaje era el mayor acto de amor que podía ofrecerse a sí misma y a Leo, la imagen de la cabaña de sábanas. Las risas, la frase de Leo, todo encajó y Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma, que aquel encuentro de almas era el comienzo de una nueva historia. ¿Estás disfrutando la historia? Déjame un comentario diciendo desde dónde del mundo la estás viendo. Me encantaría saberlo. A partir de aquella madrugada lluviosa, Clara Rovira inició una redefinición radical de su vida. La primera decisión, y la más significativa, fue rechazar la tan codiciada promoción que la llevaría a Londres. En lugar del ascenso en la carrera corporativa, ella eligió la proximidad y la presencia en la vida de su hijo. Comunicó la decisión a la dirección con una calma y firmeza que sorprendieron a sus colegas, explicando que sus prioridades habían cambiado y que la familia era, en aquel momento, su principal proyecto. Esta elección, que para muchos de su círculo social sería vista como una locura profesional, fue para Clara el primer paso hacia su verdadera felicidad y al reencuentro con un propósito más profundo, un valor que el dinero y el estatus no podrían cuantificar. La reorganización de su agenda fue meticulosa. Clara redujo el número de viajes de trabajo, delegó responsabilidades y reestructuró su día para estar en casa cuando Leo regresaba de la escuela. Las mañanas de trabajo intenso fueron reemplazadas por horarios flexibles y las tardes ahora incluían parques, lecturas y, sí, cabañas de sábanas en la habitación de su hijo. El apartamento de lujo, antes un escenario frío e impersonal, comenzó a cobrar vida con las risas de Leo y las conversaciones entre madre e hijo. Clara se permitió ser imperfecta, cometer errores y, sobre todo, sentir. Aprendió a reírse de sus propias torpezas al intentar armar un rompecabezas complicado o al quemar un pastel en la cocina. Pequeños gestos que para Leo significaban el mundo, significaban Mahoma está presente. El gesto de Clara hacia Mariana fue uno de los más emocionantes y transformadores. Se sentó con la joven, ya no como empleadora y empleada, sino como dos mujeres conectadas por una experiencia común. Le ofreció a Mariana un nuevo contrato, con un salario justo, horario flexible y la posibilidad de dedicarse a sus estudios. Mais que quiso. Clara le ofreció una beca integral para cursar educación infantil en la prestigiosa Universidad de Barcelona, un sueño que Mariana había acariciado en silencio durante años. «Tienes un don con los niños, Mariana, y el mundo lo necesita», dijo Clara, con los ojos llorosos. La sorpresa y la gratitud de Mariana eran visibles. Una mezcla de alegría e incredulidad por tener una oportunidad que parecía inalcanzable, un reconocimiento de su valor que iba más allá de su trabajo doméstico. La materialización de este nuevo propósito no tardó en suceder. Juntas, Clara y Mariana idearon y fundaron un pequeño proyecto social en el barrio del Raval, un espacio colorido y acogedor para los hijos de madres migrantes. El lugar, una antigua tienda reformada con la financiación de Clara, se convirtió en un refugio de juegos, lectura y apoyo emocional. Clara asumió la parte administrativa y financiera, aplicando su experiencia para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Mariana, con su pasión y talento innatos, lideraba las actividades pedagógicas, creando un ambiente de acogida y aprendizaje que transformaba la vida de decenas de niños. El proyecto, que comenzó como un sueño, se expandió rápidamente, atrayendo voluntarios y donaciones,
convirtiéndose en un faro de esperanza en la comunidad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.